tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito. No se asusten, Jaime también está. Lo que pasa es que hoy tenemos un episodio especial. Jaime está ya en vuelo hacia su primer partido de la temporada de la MLS, con lo cual estar juntos el viernes iba a ser difícil. Entonces priorizamos ciertos aspectos y hemos hecho todo el programa juntos en nuestros estudios de KRH Media. Y al final del programa, al final de toda la charla donde hacemos todo un análisis de lo que pasó hasta aquí con la excepción del sorteo, al final de la charla vamos a hablar Jaime por su lado y yo por el mío de los dos lados del sorteo de la Champions League que sabíamos que se definirían así, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el 1, que era el Liverpool, el 2 el Barcelona, cada quien tomará y retomará a partir de eso. Así que aquí está el episodio, después no se olviden que regresaremos con la parte actual, la parte del día de hoy, que es el tema del análisis de todo el camino que queda hasta la conclusión de la UEFA Champions League. Así que aquí está el tan ansiado, perdón por las demoras, primer episodio de Fútbol Infinito de 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Fútbol Infinito. Bienvenido, Jaime. Volvimos, figura. Feliz año. ¡Feliz año! ¿Se puede decir feliz año todavía cuando ya estamos Es el primer programa del año, terminando el segundo mes del año? Feliz año a la gente. Año. Esperemos que lo hayan recibido muy bien y que bueno, que nos sigan acompañando aquí en Red de Fútbol. Tuvimos como verán, una pequeña pausa. La gente estaba ahí muy pendiente. Estaba nerviosa la gente. No sé si nerviosa o pendiente. No nos vamos a agrandar tanto. Estaba pendiente la gente de nuestro regreso. Estaba creando rumores. Exacto. Y volveremos también. ¿A usted no le gustan los rumores? Bueno, depende. Si son sobre mí, no. Depende. Los rumores sobre Fútbol Infinito, esos no son de Fútbol Infinito. Pero bueno, estamos aquí en Red de Fútbol. Vamos a arrancar con cosas muy interesantes, así que obviamente los invitamos a que los que no se han suscrito, que lo hagan, que nos sigan, que nos apoyen. Volverá Que Pasa Inter Miami también, ya en cualquier momento aparece por este estudio Alejandro Figueredo. Y bueno, vamos a hablar de lo nuestro primero, que Sí. es lo que la gente nos ha pedido, lo que la gente quiere, pero hay tanto. Hay tanto. Y hay tanto. ¿Que por dónde empezamos? Comencemos por aclarar una cosa. Red de Fútbol crece. Sí. Y hemos estado trabajando en eso, por eso nos hemos extendido un poquito más la ausencia. Claro. Así que estén atentos porque estábamos trabajando para ustedes. Y estamos volviendo con Fútbol Infinito. ¿Te parece si comenzamos? Pues dices, hay tanto. Y creo que ese es un tema en sí mismo. El que haya tanto. El que haya tanto. El que hay mucho. Y al haber mucho, siento que nos ha cambiado o le ha cambiado a los protagonistas las formas para lograr los objetivos. Han cambiado los tiempos. Fíjate que hubo una época, Vizca, donde... Bueno, no una época, históricamente. Cuando uno habla de dobletes, era más posible, sobre todo en las grandes ligas europeas, un equipo que haga Copa y Champions que Liga y Champions. ¿Por qué? Por el propio concepto de la regularidad de uno. Salvo que estuviésemos hablando, por ejemplo, no sé, del Bayern. Bueno, de esos super equipos de aquel Ajax, del Barça, de aquel momento. No, digo, de repente donde ganar tu liga para el Bayern es casi... ¿Qué ganas? ¿7 de 10? Exactamente. Te iba a decir el PSG, pero no ha ganado la Champions, No. Entonces no lo podemos contar. Pero, ¿qué pasa? Que la propia esencia de una competición de eliminación directa que te va exigiendo más a medida de que vas avanzando y que no aquel que hace una mejor Copa, una mejor Champions es el que la gana, sino el que la termina mejor, la Liga es un tema de consistencia. Pues bueno, siento que hoy, con esta nueva Champions y con el aumento de torneos, salvo esas ligas donde la gente camina, nos alejamos de la posibilidad de los dobletes Liga y Champions justamente por eso. Porque ahora es cuando se decide todo. Uh-huh. Y los torneos se los van a llevar los que ahora están bien. Exacto. Bueno, le contamos a la gente, así en una pequeña situación, infidencia contextual, que estamos hablando, por ejemplo, de lo que ha pasado en esta semana donde terminó esta fase intermedia previa a los octavos de la Champions y de la Europa League antes del sorteo, con lo cual
no es que por una cuestión temporaria, para que ustedes vieran el episodio, después, bueno, las conjeturas quedarán ya más firmes una vez que se conozca el cuadro, se conozca el sorteo. Pero sí hemos vivido aquí, Jaime, dos situaciones que no habíamos vivido por el cambio del formato. 2 partidos en enero, que en algunos clubes han tenido un peso muy importante, y de Champions y también, bueno, de Europa League. Y 2 partidos en febrero para aquellos que no entraron dentro de los 8 primeros, como por ejemplo Real Madrid. Real Madrid se tuvo que meter 4 partidos que no tenía que jugar antes, por ahí jugaba uno, el de la ida de los octavos en febrero, porque se jugaba semana sí, semana no, y después la vuelta, después de semana intermedia. Y claro, uno se pregunta, yo al menos me pregunto, ¿qué impacto tendrá todo eso al final de la temporada? Porque por ahora los equipos vienen muy rodados, vienen alguno que otro con más menos lesiones, con más menos rotaciones o la obligación de hacerlas. Aquellos que tienen planteles más importantes es ahora donde tendrán que mostrar ese peso. Pero ¿cuál será el impacto de todo este aumento de partidos que en el fondo los clubes querían? Florentino quería hacer la Superliga, sí, y ahora ha jugado 2 veces contra el Manchester City, ha jugado contra el Liverpool. En el otro formato no lo hubiese hecho esto. Ha jugado contra el Dortmund. O sea, se han incrementado la cantidad de partidos, los jugadores se quejan, los clubes no dicen nada, y los aficionados, como decías, están ahí tratando de navegar a ver qué partido van a ver. Y los más afectados de todo esto son las ligas. Porque el valor de su parte de la torta cada vez es menor. Lo decía Javier Tebas ante esta situación. Yo primero aplaudí esto, pero después, presidente de la Liga Española, pero después me quedé pensando que, claro, si la gente tiene que decidir qué partido va a ver, no me va a ver a mí el fin de semana, quizá porque esto me está eclipsando el espacio. Aparte de eso, la Champions está brindando algo y está pidiendo más dinero por ese derecho, y si el canal o las difusoras o lo que sea tienen menos dinero, a mí por ahí me cortan o me negocian a la baja. Pero, a ver, esto lo expliqué yo una vez en un programa acá y te decía, ¿qué pasa? Hace 10 años la Liga era la dueña del 75% de los partidos que jugaba el Madrid, el Barça, sus equipos al año, ¿verdad? Porque había un 25% que eran de Copa, que por ahí los administraba la Federación, o había un 25% que por ahí eran de Champions. Si llegabas a la final, ese número bajaba, pero más o menos. Hoy, con esta vorágine de partidos, las ligas, salvo casos excepcionales donde la liga administra las copas también, pero en su mayoría, las ligas son dueñas del 50% de los partidos de sus clubes. Bueno, pongámosle así. Un club grande va a jugar, yo no sé si tanto, yo te diría casi 60. Ok, di que juega 60. Porque un club importante que tenga un buen rendimiento va a jugar 60 partidos. Sí. De una liga inglesa a una liga española, que son a 38 de 60. O sea, estás hablando de eso que es 60 y pico %. Sigue siendo un porcentaje alto, pero te van a decir, bueno, los encuentros, como dicen los brasileños, de mata-mata, que son los que atraen, me van a eclipsar a los míos. Sí. Pero eso es un tema macro. Yo sí creo que puede llegar a 50, Vizca, porque si tú te pones a ver, toma los equipos grandes. Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, un Real Madrid. Pero el 38 sobre 60 es más del 60%. Ya, y las giras de amistosos de las cuales las ligas no generan... Mundial de Clubes ya te va más. O sea, quien juegue el Mundial de Clubes te va a jugar por ahí 65 partidos. Entonces, yo creo que las ligas están estimando que podrían llegar a 60, pero igual, si es que es 60%, ponele el 60%. No 50, igual ellos han perdido un 15% del valor de un valor que solamente lo controlaban ellos. Bueno, pero hablemos de fútbol, como diría hablemos de fútbol. Un programa de ESPN pasado. Sí. ¿Qué sorpresas te ha dejado lo que ha presentado el cuadro de la fase previa a los octavos de final de la Champions? Aparte de la debacle, lo primero que resalta esta mañana, voy a leer la Gazzetta. Y me imaginé un adjetivo
de titular de la Gaceta. Disastro. Y es el que pone en la portada. Disastro. Disastro. Es que es disastro porque cuando nosotros hemos analizado el contexto del fútbol europeo, hemos marcado muchas veces que la inversión extranjera, los derechos internacionales, la propia forma de la Champions ha generado que las grandes ligas cada vez sean más grandes y las ligas menores cada vez se queden más atrás. Es decir, como una estandarización. Y de repente, 2 equipos italianos, con total justicia, 2 de los 3 grandes, se quedan fuera en manos de 2 equipos de una liga histórica, 2 equipos que han ganado la Champions, pero que si nosotros borramos lo que hemos visto este año, si borramos lo que pasó esta semana, la Liga de Países Bajos, con suerte, es la 7ª de Europa. Ponele. No, te pregunto, te hago la pregunta. A ver. Inglaterra. España. Alemania. Bueno, por coeficiente tendría que ver. Espérate, vamos a poner acá el mataburros. Por coeficiente. Hoy por coeficiente... Es la 6ª. Uh-huh. ¿Y por qué está delante de Portugal? Eso me llama la atención. Bueno. Sí. Ok, la 6ª. Después de la actualización de los coeficientes. Hoy, sí, Italia es 3ª, Portugal 4ª, Alemania 5ª, Francia 6ª, no, Bélgica 7ª y Holanda 8ª. ¿En el coeficiente? De la UEFA. Yo tengo un ranking que está mal, entonces. Sí, España aventaja a Italia casi por 2.000 puntos. Después España, que ahora va a meter más equipos, o sea, se le va a estirar la diferencia. Le saca casi 700 puntos a Italia y después viene Portugal, Alemania 4ª, Francia 5ª, Bélgica 6ª, pero la posibilidad de que Holanda supere a Bélgica no está muy lejos. Holanda está a 600 puntos de Francia. Igualmente Francia tiene 2 equipos, Holanda también tiene 2, pero Bélgica quizá quede en el medio. Pero... Desastro. Esa explicación valida el desastro. Correcto. ¿Qué le ha pasado a la Serie A? Porque al final, esta polarización de que hoy hay super equipos y hay superligas, Premier y España a la cabeza, donde me parece son las únicas ligas con equipos top compradores. Sí. ¿Ok? El Bayern compra, pero también compra mucho en el mercado alemán. El PSG de esta época no es el PSG de Messi y Neymar, es un equipo que compra oportunidades al punto de que sus fichajes son Asensio, Dembélé y esto de acá. Bueno, Asensio ya salió. Bueno, pero sus compras, ¿no? Asensio fue ahora. Asensio, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, exactamente. Gonzalo Ramos, Doué. A mí me da la sensación de que Italia no fue capaz de seguir el tren de compras de las otras, pero ya había renunciado a la formación de jugadores, al punto de que hoy el principal sufrimiento del fútbol italiano es su propia selección, porque no hay jugadores italianos. Claro. Entonces, ¿de dónde se nutre Italia? Italia se nutre o de lo que logra traer a una edad muy joven de la ex Yugoslavia o de lo que queda libre de otra parte. Quizás uno de los fichajes más llamativos del fútbol italiano es un hombre del que hablamos el otro día, que Jiménez. Uh-huh. Porque es, por primera vez en mucho tiempo que tú dices, ok, hay alguien que está despuntando en una liga de desarrollo. Emergente. En la liga emergente ha llegado a reforzar a un equipo del fútbol italiano. Y en esa laguna Italia se ha quedado y resulta que los equipos formadores, los belgas, los franceses no PSG, y los holandeses han dado ese pasito y han encontrado su espacio en esta nueva Champions. Mira, mi teoría... Tengo varios puntos de la teoría y después vamos a hablar de Real Madrid, que es lo que la gente está queriendo saber, ¿no? Al menos nuestra opinión, si ese es el punto. Al repartir más dinero, la Champions le va a permitir a los clubes de ligas más pequeñas, caso PSV, caso Feyenoord, los que puedan llegar a estar aquí, Lille, Brujas, hacerse de más dinero, poder competir dentro del contexto europeo a un nivel más alto, en detrimento del viejo modelo, que era que les costaba mucho más
estar a la par. A un equipo de Países Bajos había retrocedido justamente por eso, porque perdía a los jugadores, porque no los podía retener. Entonces, esta repartija de dinero de la Champions, que es mucho más abundante, le va a permitir, incluso a aquellos que, como el Barça, que no estén en el Mundial de Clubes, el Barça ya va a estar en el 1-1, va a poder reforzar, incluso habla de Lucho Díaz para la próxima temporada, porque expira el contrato en el 2027 con el Liverpool y quiere un jugador así la dirigencia del Barça, pero eso es una infidencia. Entonces, estas ligas, si logran tener cierta estabilidad, más allá de que Feyenoord pierda a Santi Jiménez, pero haya pensado en Carranza, y justamente Carranza y Santi Jiménez son los que hacen el gol en el partido de San Siro. Pero ahí está la ingeniería y el trabajo de cómo te vas a reforzar. Y creo que los equipos italianos han entrado en una vorágine de que los futbolistas no se asientan. Están llegando por la propiedad americana muchos jugadores ingleses al fútbol de la Serie A. Pero no son futbolistas que están logrando afirmarse o de clubes ingleses. O sea, ¿qué va a pasar con Joao Félix si el Milan no clasifica entre los 4 primeros? No, Joao Félix ya fue. Hace rato que ya fue Joao Félix. Ya dio vuelta por todos lados. Vale, entonces va a terminar volviendo a Portugal, que es donde quizá tendría que haber regresado en el momento que ya se le empezó a hacer difícil. Eso es un tema de su agente. Pero cuando se le empezó a hacer difícil la cosa, en lugar de culpar al Cholo Simeone, pensar, bueno, a ver, este chico por ahí salió demasiado pronto, el costo de su transferencia le ha pesado en contra. Y claro, el Milan hoy piensa, no sé, en que tenía que traer a Jiménez, que tenía que reforzar el centro del campo, que le falta alguien que cree y que haga que el equipo sea más homogéneo. Y también se cuenta esto, la inestabilidad en cuanto a los entrenadores. El caso del Inter es notable, porque el Inter sí ha mantenido a Inzaghi contra viento y marea, pero el Milan resulta ser que con Pioli estaba mucho mejor que con Fonseca y que con Conceição. Entonces, correcto. hay que dejar trabajar a los entrenadores en esta situación volátil que estamos viendo ahora de estas propiedades. Pasa en la Roma, pasa en el Milan, está pasando en la Juve también. Y bueno, ahí está un poco expresado todo esto. Y le ha pasado a Atalanta, que está del otro lado también. Porque la DEA venía con un modelo mucho más sostenible, mucho más importante desde la detección de talentos de muchísimas partes. Pero también estás viendo esto. En la formación de un equipo italiano sí había pasado, pero no de este nivel. Casi no ves jugadores italianos de un equipo top de Italia. Pero es que casi no... A ver, si nosotros vamos a 5 años atrás, ya estábamos con esta situación donde no había italianos en el Inter, no había italianos en el Milan, en la Juve, salvo la línea de 3 y Buffon, tampoco había italianos. Pero uno decía, ¿y cuál es el mejor equipo con italianos? Y era el Atalanta. Pero claro, la Atalanta hoy, o a partir de los últimos 5 años, se convirtió en un equipo de top 4 constante y perdió italiano. Entonces, el tema con Italia es, 1, no desarrolla jugadores. No está 2, desarrollando. Pero al mismo tiempo no es una liga compradora o no es una liga que tiene la capacidad de comprar que gaste mucho, sí, al nivel de las otras ligas. Ahí va. Al nivel de las otras ligas. Entonces, ¿qué pasa? Te llenas de los Kyle Walker, de los Morata, de Tommy Abraham, Tomori, McTominay, toda la gente que va, que viene, y estás de Joao Félix, y estás en tierra de nadie. Y por eso te digo, de Pulisic. las ligas donde se desarrollan jugadores o donde se captan jugadores a una edad mucho más temprana, les han robado ese lugar, que son Portugal y que son Países Bajos. Incluso te diría Francia, porque Francia ha hecho muy buenas ventas últimamente para reforzar proyectos que se parecen en muchos casos a lo que está haciendo Atalanta. Correcto. Te iba a decir Bélgica, pero la realidad es que en Bélgica es solo el Brujas. Bueno, hay una multipropiedad de la Unión Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, que es con el Brighton. Sí, porque sí, los Genk, Gent, esos... El Anderlecht. Sí, no viene. El Brujas ha pegado un salto y va a pegar un salto muy importante. Quizá dentro del contexto, para Atalanta, no sea un fracaso económico quedar eliminado en esta previa. Porque hizo una muy buena... O sea, hizo dinero y probablemente hizo más dinero que siendo campeón de la Europa League. Claro, ¿y qué es lo que le ha generado este dinero extra a estos clubes? Por ejemplo,
cuando tú miras dónde ha comprado Feyenoord, tomemos Feyenoord que es un ejemplo cercano. Ok, Feyenoord ha ido y ha comprado en Cruz Azul, ha comprado en Philadelphia Union, ha comprado en Saprissa. Ese dinero extra le permite al Feyenoord comprar a Carranza porque un año antes ha comprado a Jiménez y sabe que Jiménez va bien y va de salida. Ese dinero extra lo que le permite a Feyenoord, a Ajax y a PSV y a ellos es anticipar un año la venta del crack. Cosa que sin ese dinero de la Champions, ellos igual iban a tener a Jiménez, igual iban a vender, pero recién con la plata de Jiménez iban a poder contratar a Carranza. Y iban a tener un año hasta que Carranza tome el lugar. Y siento que los clubes formadores han sido mucho más inteligentes en cómo optimizar ese retorno o ese ingreso de la Champions que aquellos grandes históricos que hoy, al no tener el capital de otra época o el capital de los top de otras ligas, meten manotazos de vado. Sí, de todas maneras, lo que más la situación de resultado que más me llamó la atención ha sido la del Milan. Porque podemos decir que PSV contra Juve tampoco estaba dentro de los cálculos, pero PSV es el segundo de la primera división de Países Bajos a 2 puntos con un partido más que el Ajax, mientras que el Feyenoord había cesado al entrenador porque había entrado en una debacle de resultados muy importantes, había vendido a Jiménez al Milan y aún así logró sacar al Milan. Un Milan regular para abajo. Sí. Pero bueno, un Milan plagado de nombres que ahora tendrá que volver a la base. Zlatan tendrá que volver a la base y decir, Zlatan no se lleva bien con Fonseca y lo rechazó a Fonseca hasta que llegó con Seisao. Otra cosa también, el peso de los agentes está resultando muy importante dentro de este contexto donde los italianos, sobre todo la Juve, el Milan también, eran instituciones mucho más estables. Pero estamos hablando de la época de Berlusconi, de la época de otro manejo de parte de la familia Agnelli, de la época de Sensi en la Roma, de la época de Massimo Moratti en el Inter, de la época, la época fallida de Cragnotti en la Lazio, de la época del Parma. O sea, todo ha cambiado, el fútbol ha cambiado. Nosotros no damos cuenta, bueno, en mi caso más, que han pasado 25 o 30 años y que el mundo es otro. Y que el mundo el fútbol es otro, porque hay gente que se ha metido en el fútbol buscando notoriedad y antes había gente que estaba en el fútbol buscando el fútbol. Buscando el fútbol. También siento que hay la vorágine de la inversión extranjera. Ojo, Florentino Pérez también busca notoriedad. Y como no busca Berlusconi. Pero el fútbol moderno... A ver, yo creo que los dos grandes padres del fútbol moderno son Florentino y Berlusconi. Bueno, pongámosle esos nombres, sí. Los dos grandes padres del fútbol moderno. Porque el Barça no tiene un padre. Que realmente son al revés. Dentro de los ingleses también nos ha ocurrido eso. Podríamos hablar del Manchester United bajo Ferguson con ese respaldo dirigencial, pero también todo eso ha cambiado, ha desaparecido. A ver, ¿quiénes son los que cambian el modelo de negocio del fútbol? Primero es Berlusconi y después es Florentino. Sí. Que la influencia de Florentino no sé si ha sido superior, pero ha sido más larga. Sí. ¿Ok? Porque yo no creo que Florentino... Y estamos hablando casi de 25, con un paréntesis, pero casi 25 años de Florentino. A ver, y curiosamente la influencia de Berlusconi comienza con el Real Madrid. Porque, ¿te acuerdas? Golpeando al Real Madrid de la Quinta del Buitre, finales de los 80. Claro, pero lo conversábamos el otro día en el parque, que era el tema de cómo Berlusconi, sin estar involucrado en aquella famosa eliminatoria de octavos de final, Real Madrid-Napoli, sí. Berlusconi, hombre de la televisión, dice, esto es un suicidio para todos. Es el equipo más famoso de Europa, el mejor equipo de Europa. El campeón de Italia, que tiene el mejor jugador del mundo en ese momento, enfrentándose al equipo más ganador de Europa, el partido probablemente que más la gente querría ver. Exacto. Pero se está disputando una ronda de 16avos en el mes de septiembre. Exacto, ¿qué fue? 89 eso de ahí. 86, 80... A ver, primer título, 87 creo que fue. 87. Simplemente... No, ese 87 fue Young Boys. Si no, bueno, las dos veces que fue campeón en el Napoli, 86-87 fue el primer título y 89-90 que arranca en el 91. Aquí está.
es la Champions del 89. 89. Entonces, ¿qué es lo que marca Berlusconi? Dice, claro, lo que tú acabas de describir, se cruzan en 16avos de final. 16avos. Y resulta que el campeón suizo y el campeón finlandés van a estar en una ronda más allá que uno de ellos. Y esa es una Champions donde, por ejemplo, te encuentras con un Bordeaux en cuartos de final o con un Steaua de Bucarest en semifinales. Y ahí es donde cambia. Pero bueno. A lo menos precisaste Steaua, que venía de ser campeón en el 86. Sí, pero correcto. Era otro mundo. Era otro mundo. A punto de caer la cortina de hierro. Pero ahí es y el muro de Berlín. Pero ahí es donde cambia un poco el modelo de dónde podemos generar más ingresos y que estén los grandes equipos nos conviene a todos. Y después el tema de las transferencias y de los galácticos. Porque el propio calciomercato comienza en el fútbol italiano. Este intercambio constante de jugadores. Los italianos lo que pasa es que aprovecharon a través de su prensa y demás, que fue replicada luego en otros países, eso, cuando no había fútbol, seguir hablando de fútbol. Que ese es un tema también interesante, ¿no? Que han replicado otros modelos de otras ligas incluso más cortas como la NFL, como decir, la NFL se juega ¿cuánto? En 5 meses. Sí. Y bueno, estás 7 meses hablando de lo que podría llegar a ser, del draft y de esto y de aquello, y la gente lo consume. Pero es que, a ver, el deporte, a partir de que el deporte es entretenimiento, porque lo es, vive de los ciclos noticiosos. Y hay deportes como el fútbol americano que, al no tener una liga rival, tiene que generarse ciclos noticiosos de la especulación, y hay deportes como el fútbol que tiene el concepto de la aerolínea, de que el día que el avión no está volando, está perdiendo plata. El día que no se está jugando un partido, se pierde plata. Y eso nos ha llevado a esto. Me salí totalmente del tema y lo que te iba a marcar suele ocurrir, pero no importa. Suele ocurrir. Y lo que te iba a marcar es que los padres del fútbol moderno, Berlusconi y Florentino, resulta que en todos esos cambios ellos siempre estuvieron arriba en su momento. Y por eso Florentino y el Madrid siguen estando. ¿Por qué cuando uno ve toda esta ola de inversiones extranjeras, a la larga hay una inversión extranjera que funciona de un club-estado que es el City, y hay otra inversión extranjera que fue el modelo al que todo el mundo quiso replicar, que fue la de Abramovich? Pero ¿qué pasa? El Chelsea era un club de segundo renglón. Media tabla para arriba. Entonces el Chelsea es un equipo que... En un mal año, media tabla para abajo. Bajo el mando de Abramovich tenía años de campeonato, pero cuando no tenía años de campeonato no pasaba nada. Y lo llevó a esta obsesión por las sociedades anónimas. Hoy hablamos de Botafogo, primera sociedad anónima campeona de la Copa Libertadores de América. Perfecto, pero Botafogo no es Flamengo. Después de ganar esta Copa, Botafogo puede navegar por la mitad de la tabla 5 años antes de que alguien reclame. No tanto. Cosa que no pueden hacer los grandes. No, eso sí que no. Y ese es el problema. Vizca, todos los modelos de adquisición de clubes por parte de capitales extranjeros, dueños... El tema, salvo que vayas a comprar al Liverpool o al Manchester United, es que tengas un margen de crecimiento. Claro. El problema, por ejemplo, que se encuentran estos señores, es que, por ejemplo, el Chelsea ahora, todos han ampliado o buscan ampliar estadios. Chelsea dice, Stamford Bridge ya no le puedo poner más porque no hay espacio. Entonces me tendría que ir yo de ahí. Y ahí viene el problema. Entonces vos decís, tengo que hacer crecer el club, la marca, el revenue, o sea, el ingreso de dinero. ¿Cómo lo hago? A partir del estadio. ¿Por qué hace eso el Real Madrid? ¿Por qué hace eso el Fútbol Club Barcelona? ¿Por qué amplía la capacidad del estadio el Liverpool? ¿Por qué Old Trafford se va a modernizar? Y eso que cabía en ¿cuánto? 78.000 personas. Por lo mismo, porque hay que invitar a la gente al estadio. Sí, la televisión te da mucho, pero la experiencia de ir a verlo es algo que es impagable, ¿no? Para nosotros también. Totalmente. Pero todos los casos de éxito, de compra de clubes, no son de los... Que tengas margen, porque si no, bueno, exacto. No son de los 3, 4 grandes. Si vos compras a 10 y vendés a 11, te van a decir, es claro. Lo mismo que la gente que, no quiero incentivar las apuestas, pero con el tema de las apuestas. Si paga 1.10, ¿y para qué voy a apostar? Voy a apostar por algo que arriesgue un poco más, porque si no, no voy a ganar nada. Todos los casos de éxito de los clubes con inversiones son de clubes que no son de los 3 grandes, porque tiene su margen de mejorarlo, de hacerlo más rentable, de sacar más ingresos y de mejorarlo.
¿Qué pasa con los de Italia? Se compraron los 3-4 grandes. Bueno, pero también se compraron al Empoli. Pero a esa gente le va mejor. Claro, porque lo que es el caso Botafogo. Hay margen. Hay margen. Atalanta, hay margen. Claro. Por eso para Atalanta caer aquí no es un problema. Volvamos a la Champions y a la parte deportiva. Vimos series muy dispares y series dramáticas. La del Celtic. Ahí va. El Celtic posicionándose ahí y empujándolo casi al abismo al Bayern en Múnich, es un hecho notable que hay que remarcar, lo mismo que la clasificación, por más que sea Brujas contra Atalanta. Hay que destacar esto, lo del Feyenoord, lo que dijimos, porque está hecho con fútbol, está hecho con imaginación, está hecho con trabajo. Y el Celtic estuvo a eso, a nada, a un rechazo, del alargue, ¿no? A un rechazo del alargue. Sí. Y bueno, eso ante el todopoderoso Bayern es mucho decir. Y nos indica que probablemente ahora, cuando decías, me toca Celtic o me toca Brujas, o que no sea tan automático. Y eso es algo que la UEFA quería mejorar al incluir todas esas ligas que tenían que estar porque son parte de la Unión Europea de Fútbol, pero que aquí, con el potencial del dinero que pueden llegar a ganar por el cambio de formato, les va a permitir competir desde otro punto mucho más alto. Un análisis macro, porque este análisis va para todos los 30. ¿Y cuántos fueron? 36 que compitieron en la Champions. 36, 9 por 4, 36. Un análisis macro y me gustaría saber si estás de acuerdo o no. Al jugar partidos individuales, es decir... Como una liga. Claro, pero... O estos, de eliminación. O sea, no. La primera fase. A jugar solamente contra un equipo. A jugar solamente, o sea, al haber enfrentado 8 equipos distintos, acortaste las distancias. Sí. ¿Ya? Bueno, puede que sí, puede que no. Depende de cómo lo tomes. Y al haber ampliado los que podían avanzar... Más que acortar la distancia, yo creo que aumentaste la dificultad. Bueno, correcto. Porque antes estudiabas un equipo y veías cómo jugaba de local y de visitante. Qué pequeña variación había. Pero si te tocaba jugar contra Galatasaray, sabías que listo, tenías que preparar ese partido, los jugadores se preparaban mentalmente de otra manera, eran 6 encuentros y no 8. Claro. Pero, ¿qué querían los clubes? ¿Qué quería el proyecto de la Superliga? Más dinero, más poder y más dinero. Y la UEFA contraatacó con esto. Y el problema es que la Superliga se viene modificando y modificando y modificando porque esto se parece cada vez más a lo que querían ellos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Al jugar ante 8 equipos, una vez, y no ante 3 2 veces, aumentaste la dificultad de esos partidos. Aumentaste 8 equipos más. Aparte te ocurría esto. Eras bombo 1 y jugabas contra bombo 2, bombo 3, bombo 4. Sí. Ahora jugás 2 contra el 4, 2 contra el 1, siendo del 1, 2 contra el 2, 2 contra el 3 y 2 contra el 4. Y lo que ha ocurrido también es que esos del 3 y del 4 han logrado plantear partidos de igual a igual y generar sorpresas. Por ejemplo, más allá de la baja de la temporada del City, que se va sin pena ni gloria, también... No, se va con pena. No se va sin gloria, pero se va con pena. Bueno, Feyenoord le había empatado un partido que perdía 3-0 al City en el Etihad. No, y el Sporting de Lisboa, que Sí. tampoco era bombo 1. Le metió 4. Le metió 4. Entonces, aumentaste la dificultad. Después, al aumentar esos 8 equipos de esta fase previa de 16avos de final, le diste un second chance a Los que fracasaron. los que casi fracasan. Y ya los metiste en un partido ida y vuelta que es una dinámica totalmente distinta que una fase de grupos. Entonces, claro, todo el mundo todos enfrentaban el partido con una posibilidad de avanzar. Todos enfrentaban el partido con una posibilidad de avanzar. Y eso me parece que generó una mayor posibilidad, sobre todo para aquellos que lo tenían más sencillo, se les complica, y a los que no lo tenían o a los que lo veían tan lejano, lo veían más cerca. Por eso tuvimos esas definiciones dramáticas, la del Mónaco, la del Bayern, y eso le dio la posibilidad. Vizca, yo repasaba y lo hablábamos anoche, desde 2018 no había 8 ligas representadas en octavos de final. 8 países distintos. 8 países distintos representados en octavos de final. 2018. O sea,
casi 10 años. Sí. Casi 10 años. Y ahí es donde tenemos un modelo interesante. Correcto. Bueno, dentro de lo vivido creo que, el 10-0 de agregado del París al Brest no resiste mucho análisis. El Dortmund liquidó la eliminatoria en la ida. Se pudieron ver dos partidos distintos entre PSV y Juventus. Uh-huh. El peso también en ciertas ligas, donde por ejemplo ahí está el Ajax despuntando en Países Bajos, el Napoli en Italia, porque no están metidos dentro de esta... No se metieron dentro de esta picadora de carne porque tuvieron una mala temporada. Y creo que la diferencia que hemos visto entre el City y el Real Madrid. Hablar de por qué la diferencia creo que es obvio, ¿no? O sea, el Madrid es campeón de Europa, el City es el penúltimo campeón de Europa, pero yo no sé si es el desgaste de Guardiola, la presión del tema de la carga judicial sobre el Manchester City o el final de ciclo de muchos futbolistas y el desgaste del aspecto físico del cuadro inglés, sobre todo en el sector defensivo. Ante lo cual tomó al Madrid. El Madrid leyó muy bien, Ancelotti leyó muy bien los partidos. Fíjate los goles, son saltos de líneas muy rápidos, saltos verticales hacia adelante. ¿Para qué? Porque contra el City te quedas mano a mano y son Vinicius, Rodrigo o Mbappé, mano a mano contra uno. Y eso es una invitación al revolcón o al gol. ¿Y el Madrid hoy tiene al jugador al que fichó? Acuérdate, el último programa que hicimos a Mbappé, antes de Navidad. Le costó desplazarse al centro y ahora reina en el centro. En el centro tiene mucho más espacio. Total. Pero fíjate que lo hablábamos en el último programa antes. Sobre todo cuando te enfrentas a una defensa así. Antes de Navidad. Y Ancelotti estaba cuestionado. ¿Sí? Y si Mbappé calzaba. Siempre está cuestionado Ancelotti. Pasaron 2 meses. Creo que Ancelotti cuestionado es el titular más repetido por la prensa de Madrid. Pero pasaron 2 meses y es el rival a vencer y es el candidato al Balón de Oro, Mbappé. Pero para eso lo fue a buscar el que usted hablaba antes. El principal protagonista de esta época del fútbol, Florentino Pérez. Por eso. Y la otra cosa que hablábamos al principio del programa, cómo es más de gestión que de continuidad el fútbol moderno, por la cantidad de torneos y todo esto de acá. Inclusive las lesiones al Madrid le han venido bien. Sí. Porque esas lesiones lo han hecho dosificar. Lo han oxigenado. Y va a llegar a marzo con todos sanos, con todos bien. Bueno, salvo los de los ligamentos, que es más complicado. Pero va a llegar con efectivos descansados. Hasta Vinicius ha tenido lesiones o suspensiones que lo han hecho descansar. Hasta con una opción en defensa que te cae por las lesiones, que es la de Asensio. Asensio que te puede jugar de lateral derecho, que te puede jugar de central. Ante la necesidad los situás a Valverde, se te fue Kroos, te aumenta el nivel de Ceballos. ¿Cómo volvió Courtois del año pasado lesionado? También. También el Madrid piensa en eso. En el único lugar donde no había pensado es en el lateral derecho, pero te aparece eso, se te va Carvajal, Lucas Vázquez no tiene una buena temporada. Y Valverde juega allí. Y Valverde, para mucha gente, es el verdadero líder que tiene Real Madrid. Más allá de que me hables del liderazgo de Bellingham, de los goles de Mbappé o de todo lo que te aporta Vinicius. Y más allá, yo veo la lista aquí de los 8 que están clasificados a octavos, ¿no? ¿De los 8 de ahora o de los que ya estaban? Perdón, de los 16 que están en octavos. O sea, los que ya estaban más los que llegaron, Vizca. Y ves esa lista y dices, ok, ¿quién se la puede pelear al Real Madrid? O sea, ¿quién es más favorito que el Real Madrid? Uh-huh. A ver, esa es la llave para mí más interesante. O te toca un choque alemán o te toca un choque español. Choque de Madrid. Sí, pero no es lo mismo decir un choque alemán que decir Bayer Leverkusen, Bayern Múnich. Hay una letra de diferencia, pero... Está. Pero vamos a ver qué tanto pesa, más allá de lo que indique el sorteo del viernes, qué tanto pesa el desgaste que ha generado esta ronda en algunos equipos y qué tanto pesa la posibilidad de descansar, de observar, de situarse o de centrarse en las ligas a los demás. Bien lo decías, para el Madrid lo más inusual ha sido ganar doblete Liga Champions.
Sí. ¿Y ha ganado cuántas? ¿15? Sí, la ganó 2 veces. Sí. 3 veces. 3 veces. 50 y pico, 17. Y no la anterior. 22. No, 22. ¿Quién ganó la liga el año pasado? 22 el Madrid. La liga del 24. El Madrid, el año pasado. Ahí está el tercer doblete. El anterior fue el Barça, el 22-23. Y el anterior, 21-22, fue el Madrid también. El Madrid, bueno, ahí está, 4. Un equipo que ha ganado. Porque 20-21 fue Atlético, claro. 19-20 fue Madrid. Pero es un equipo que ha ganado 15 Champions y que ha ganado 30 y no sé cuántas ligas. Que la haya ganado las 2-4 veces es un porcentaje bajísimo. Y eso habla de lo inusual que... Porque también el Madrid tiene esa capacidad de reinventarse en Europa después de haber tenido una temporada muy mala, que le ha pasado en la época del Bosque, le ha pasado en muchas otras ocasiones donde el equipo no iba bien, pero por eso la frase acuñada de las noches mágicas se acuñó en Madrid, eso más allá de que venga del fútbol inglés, porque ahí pasaban cosas mágicas. Un equipo que parecía que no estaba, se enfrentaba a otro grande, se inspiraba y... Sí. Conseguía lo que ha conseguido. Porque sin entrar en futurología, pero simplemente por los nombres. Yo no creo que hoy, viendo esos 16 nombres, hay alguien más favorito que el Real Madrid para ganarla. Que el Atlético es difícil. Es el campeón. Es difícil. Que el Leverkusen le puede complicar. Le puede complicar. Pero... Yo creo que de donde puede salir la parte más complicada es de la llave posible, y pedimos perdón por no tenerlo claro todavía, es una cuestión de horas, de o Barcelona-Liverpool contra Benfica o París. Creo que ahí podemos encontrar al enemigo. Y después también ver por qué lados del dibujo, qué es lo que se va a definir en el sorteo del viernes. Lo que pasa es que Barcelona o Liverpool pueden llegar a semifinales, si ves el otro lado del cuadro, cruzándose con Benfica o Dortmund, o Vila, o Lille. Entonces, sí hay un camino para el Barça o para el Liverpool. Que eso lo sabremos el viernes. También asequible. Sí. Pero siento que si tú tomas los nombres individuales, yo hoy no veo a nadie más fuerte que el Real Madrid. Por eso. No estoy diciendo nada que no haya pasado 15 veces antes en la historia de esta competición. Al estar solamente el Inter, el Arsenal sabemos que viene en 3 cilindros. Pese a que puede pelear la Liga, puede dársele que el Liverpool pierda puntos el fin de semana y que el Arsenal, en el momento que recupere el partido contra Aston Villa, de la fecha esa donde ya no jugará el Liverpool, que es la 29... puede ser que gane el partido y que el City le haga perder 1 punto o 3 al Liverpool. Pero la verdad se observaría como algo que puede pasar, pero dentro de lo que ha sido la temporada hasta aquí, poco probable, teniendo en cuenta sobre todo las bajas que va a presentar el Arsenal, que quizá vaya al mercado a fichar algún, lo que se dice en otros deportes, agente libre. Lo que tiene el Madrid es que solo se podrá enfrentar al Liverpool o al Barça en semis o en final. O sea... Igual el Madrid está acostumbrado a ganar por caminos fáciles y por caminos difíciles. Sí, digo no por el Madrid, sino porque los otros no deberían tener problema en llegar hasta esa instancia. Los holandeses no se pueden enfrentar entre ellos salvo en una final. Correcto. Pero, por ejemplo, el Bayern y el Dortmund se tendrían que eliminar en una hipotética semi. Es decir, al faltar el sorteo, pero más allá de todo lo heroico que ha sido esto, todos los candidatos cayeron. Y voy a unir Champions con otro partido de ayer. El Liverpool va a ganar la Premier porque es un colchón tremendo. Pero yo no creo que el Liverpool tiene hoy la dinámica que tuvo hasta diciembre. No la tiene. ¿Y no la va a recuperar? Probablemente no. Ya quedó eliminado de la FA Cup. Quizá eso le sirva como un pequeño descanso a la vista de lo que venga. Porque ya puede ganar un título y puede enfocarse en 2 competencias nada más. A veces, cuando el Liverpool ha metido mano a todo, es donde se ha debilitado. Sigue teniendo un gran plantel. Pero es corto el plantel. No es corto. Pero, por ejemplo, en el partido contra el Vila, la prensa inglesa le cae encima a Darwin Núñez porque pierde una oportunidad muy clara. Bueno, no hiper clara, pero clara. Y Slot
que lo había colocado a Lucho Díaz de 9, termina cerrando, o sea, le da minutos a Lucho, pero Lucho no tiene ninguna oportunidad de gol, y termina prefiriendo a Darwin por sobre el colombiano. Ujú. En un partido de toma y daca, porque también lo pudo haber perdido el Liverpool. Creo que esas decisiones han pesado. Quizá el entrenador ya no esté tan fresco como al principio, porque el Liverpool parece no estarle pesando, Jaime, esta situación de que el posible fin de época de Salah, de Van Dijk, de Alexander Arnold, porque hay otros clubes que sí, al City le está afectando eso. La incertidumbre del recambio, porque los que han llegado para el recambio no han sido, que eso es un poco también lo que la gente querrá saber. ¿Cómo se explica todo esto del Manchester City? Pero yo, ya te respondo eso, pero yo creo que el Liverpool está un paso atrás en ese momento. Es decir, creo que el Liverpool vivirá el próximo año lo que está viviendo el City hoy. Es decir, el City creo que fue un año más, o sea, se pasó un año en cuando el recambio era necesario y hoy lo pesa. El Liverpool todavía está en el último año top de estos jugadores y va a necesitar el recambio el próximo año, sea porque comete el error del City y vaya un año de más, o porque quien llegue no esté a la altura. Claro. Pero el Liverpool viene también en Bueno, pero si también es eso, que te pesa la sombra de que venga el Barça y se lleve a Luis Díaz, que es un poco, podría ser un efecto similar a lo que ocurrió con el City cuando se llevaron a Julián Álvarez. Correcto. Un jugador que está ahí, que llegó con un costo relativamente bajo, porque Darwin costó mucho más. Sí. Y sin embargo, que cuando sacas esa pieza, se siente mucho el engranaje ofensivo. Guardiola lo atacaron bastante en la previa del partido sobre el tema de Julián, como diciendo, le faltó decir, yo no pude hacer nada. Y cuando un entrenador, porque él quería jugar más minutos y yo no se lo podía garantizar, ¿por qué no podía? Bueno, porque él también apostó, él y el club apostaron por la figura de Erling Haaland, que encima de todo no puede jugar el partido de la vuelta. Que no puede, exactamente. Que era lo que le faltaba que sucediera. Que sucediera. Que era exactamente lo que faltaba que sucediera. Yo siento que el Liverpool está en este. Este es el último empujón de esta generación, es el último empujón de esta gran generación. Ahora, volvemos al punto de qué ha pasado con la gente que ha comprado los equipos top, los equipos grandes de cada país. El Liverpool está en un rumor de venta hace 2-3 años. Sí. Y eso ha entorpecido también movimientos en el mercado, porque el Liverpool ha fichado nada en los últimos dos años. Se armó al punto donde sí, creo que el último gran fichaje, bueno, ha fichado, pero futbolistas que han ido a más. Por ejemplo, si ha fichado, ha gastado dinero en McAllister, ha gastado dinero en Núñez, Sí. pero no ha gastado tanto en Gakpo y en Gravenberch, que han sido muy importantes, no ha gastado tanto en Lucho. Pero porque Fíjate que creo de la línea de ataque, Yo Salah, creo que Firmino, fichó- Mané, del mediocampo de Fabinho, de Henderson y de Milner, tampoco hay nada. O sea, yo creo... el equipo ha ido cambiando. Sí, pero también yo creo que muchos de estos fueron fichados como actores de reparto y tomaron protagonismo. Pero ahí estaba el mérito de Klopp. Y que este equipo sigue siendo todavía el estirando el envión de Klopp. Sí. El último que llenó el tanque ahí es Jürgen. El último que pagó para llenar el tanque es Jürgen. Bueno, pero ¿dónde está Klopp ahora? Está flotando por ahí. Está Está flotando pero- con el toro rosso. Pero en un rol Sí. más importante. ¿Qué es lo que veo yo en el Liverpool? Estas rumores de venta. Lo mismo que le pasa al United. Lo mismo que le está pasando, le va a pasar al Chelsea. ¿Cuál es la filosofía del deporte americano? Y ustedes vean la NBA, el fútbol americano, el béisbol. Lo que quiso aplicar el dueño del Chelsea. Claro, pero el deporte americano tiene una filosofía de... Como te va a llegar gente del draft todos los años. La filosofía es, ok, Me va mal, voy al draft, reacomodo. sí, pero antes de eso, es decir, ok, nosotros armamos un gran equipo. Y ese gran equipo nos va a durar 5 o 6 años. Exacto. Yo no tengo que ir al mercado todos los años.
Así se manejan los equipos de las ligas americanas. Yo hago una gran inversión porque voy a armar un gran equipo y eso quiere decir que ese gran equipo me va a rendir durante 5 o 6 años y se me acabará mi ciclo triunfal, recuperaré mi inversión y después de un tiempo volveré a tener otro ciclo triunfal. El fútbol no funciona así. Es que el fútbol, fútbol es fútbol. Ventana de transferencias. No es otra cosa. Claro, ventana de transferencias a la que no vas. Lo pagas. Lo pagas. Y estos equipos, United, Chelsea, salvo que Liverpool, tu cantera sea muy importante. En la cantera del Liverpool se ha agrandado. Te están empezando a aparecer jugadores, Elliot Jones, Bradley, Kwanzaa, que son importantes. Otro refuerzo, Tsimikas, traído del Olympiacos. O sea, no es que tiraron la casa por la ventana. Acertaste cuando lo compraste a Van Dijk, pero Van Dijk no venía siendo ese, se te agrandó allí. Lo que mencionábamos en su momento, cómo el equipo cambió cuando llegó Alisson Becker, de aquel finalista en 2018 en Kiev. ¿Qué le faltaba? ¿Por qué quizás no haya sido campeón? Porque ya era un gran equipo. ¿Por qué quizás no haya sido campeón? A ver, ¿por qué quizás no haya sido? Bueno, lo quiero poner de un modo elegante. Pero sí, Alisson Becker le cambió al punto de que Liverpool, estoy pensando rápido, es el arco más estable de la Premier. Sí, bueno, como el arco más estable de la Liga es el del Atlético de Madrid. Sí, bueno, el del Real Madrid también, porque el año pasado fue por una lesión, no fue porque bajó el rendimiento Courtois o algo así. Correcto. Quiero pasar un poquito por las ligas porque ya tenemos 50 minutos de episodio. Y como sabe, la gente consume mucho el fútbol de España. Estamos viviendo una situación, creo que ideal. Semifinales de liga donde están los 3 primeros del campeonato. Los 3 están en la Champions y la tabla de posiciones los encuentra a los 3 separados por 1 punto. Si Modric insulta en croata, ¿lo expulsan? Quizá no lo entiendan. Ese es el problema de hablar inglés. Todo el mundo lo entiende. Bueno, Cristiano lo expulsaron una vez por insultar en portugués, ¿te acuerdas? Porque, bueno, es parecido. A Mascherano por insultar en argentino. También. Sí. Bueno, hay la ventaja de otros idiomas. Sí, no, te insultan en ruso o te dicen algo en ruso, no te enteraste. Claro. Salvo el tono. Sí. Después dice, tradúzcame eso. Sí. Pero no ocurre. Hablabas de una Premier distanciada, salvo que el Liverpool de repente pierda puntos el domingo y que el Arsenal encuentre en la épica algo que no ha tenido. Le tendría que remontar. Un argumento. Casi tendría que remontarle 8 puntos en... Jaime, mira, si el City le gana al Liverpool, me preguntarás cómo. Puede ocurrir, no sé hoy cómo. Y el Arsenal gana este partido, gana el de la fecha 29 y después le queda un enfrentamiento directo. O sea, en ese caso estaríamos hablando de una diferencia de 2 puntos. Los 2 metidos en Europa. El Arsenal, si no me equivoco, ya no está en FA Cup. No, pero ella tiene que creerse la Vizca. ¿El Arsenal o Arteta? Bueno, los dos. Lo que a mí me sorprendería... Hoy el Arsenal es sólido y saca provecho de ciertos aspectos del juego que no son muy característicos, mira que te voy a cambiar de frente, de lo que es el estilo Pep Arteta. Pelota parada, sí, hay un juego de elaboración que está muy marcado, presión, elaboración, pero el Arsenal ha encontrado en eso un argumento que le permite ganar y destrabar partidos. Y no comete tantos errores defensivos como antes sí en la época de Wenger tenía. Lo que estoy viendo es que el Arsenal va con un holandés. No importa qué pase en el sorteo. PSV o Feyenoord. Y uno piensa que... ¿Qué es lo peligroso de eso? Siento que eres favorito. Entonces, si avanzas, te estás metiendo 2 partidos más de cuartos. Ahora, si te saca uno de los holandeses... te puede dejar tocado. Bueno. No es lo mismo que te toque el Bayern y te saque y dice, bueno, está. Creo que cuando nos vayamos a la ventana de FIFA, después de que se juegue la final, o sea, que quedemos en 29 en Inglaterra, se juegue la final de la Copa de la Liga,
sabremos. Ya sabremos, aparte, cuáles son los 8 que quedan en Champions. O sea, las próximas semanas son muy importantes. Sabemos qué pasa también en la Liga, las semifinales de vuelta, creo que son en abril. Sí. O sea, todavía hay que esperar de las semifinales de vuelta. El Madrid, bueno, ha sacado allí, se ha visto favorecido porque se tienen que enfrentar Barça con Atlético de Madrid en una semifinal, la semana que viene. Pero fuera de ello... 1 de abril la semifinal de vuelta. Correcto. Fuera de ello, en la próxima jornada de la Liga, el Atlético va a Valencia, sabemos cómo está sufriendo el Valencia, el Madrid recibe al Girona, que ya no es el Girona de la temporada pasada, ni de asomo, y el Barça va a jugar contra Las Palmas, un equipo contra el cual ha perdido. Pero ha perdido estadísticamente. No, perdió la primera ronda del torneo. Sí, pero digamos, no es lo mismo que digamos que perdió contra el Atlético. O sea, perdió el partido, pero yo no creo que no creo que Las Palmas es... Mejor. A ver, más allá de que haya perdido, uno no puede decir que el Barça es el ultra favorito para ese partido. Te cambio un poco la papeleta. Flick, que ha hecho ajustes. Sí. Porque ya no es el mismo equipo. La gente dirá, sí, sigue presionando la última línea, sigue siendo un equipo alto, sigue siendo un equipo alto en cuanto a la línea y la distancia entre el arquero y el último defensor. El bloque sigue siendo compacto, abierto, ofensivamente. Pero está De Jong ahora, no está Casado. Uh-huh. Con la vuelta de Araujo, que no se solidifica, siguen Cubarsí e Íñigo Martínez. Los laterales no han cambiado pese a las llegadas tardes de Koundé. Ofensivamente Lamine está cada vez más asentado, Rafinha está cada vez más asentado. Ha encontrado el recambio, aparte en cuanto a características, entre Ferran Torres y Lewandowski. Uh-huh. Cuando se queda el polaco parado, entra el valenciano y marca. Y Pedri está jugando cada vez mejor. Y ha recuperado a Gavi. O sea, el Barça tiene mucho más ahora de lo que tenía al principio de la temporada. Y creo que también ha entendido, y el equipo ha entendido. Vamos a ver, tuvo un momento en el cual se cayó. Todos se han caído, todos han tenido un momento malo. Me da la sensación de que el equipo ahora especula un poquito más. Tiene partidos más cortos, no tiene partidos tan volátiles, aunque siempre tenemos que ver jugadas de línea trazadas finamente y estamos viendo muchas polémicas arbitrales, que es el otro tema del momento en España. Pero el Barça me parece que ha ido haciendo, Flick no es tonto, ha ido haciendo ajustes mínimos que le han permitido a él y a los jugadores estar un poco más seguros con este esquema. Ahora vamos a verlo contra el Atlético, que ya le pegó un golpe fuerte en la Liga. Pero ese golpe fuerte Atlético es el que los hizo reaccionar, ojo. Porque después de ese partido no perdió, si no me equivoco. Ha empatado partidos dolorosos. Sí, después de ese partido no perdió. Pero ganó la Supercopa, empató contra Getafe. Exacto. Para mí el Barça maduro. Yo creo que el Barça arranca y que es ahí para mí donde está la diferencia con Slot. Los dos entrenadores nuevos de la temporada. Es decir, arranca el Liverpool, acelerador a fondo. Sorprende. Y muy a lo Klopp. Y no soltamos el acelerador porque entendemos que nos llevamos a todo el mundo por delante. Va bien, el equipo no derrapa en las curvas, nada. Y hoy ya está fuera de una copa, a ver cómo te gana Champions, vas a ganar la Premier porque tienes un margen importante. Me parece que Flick, como tú dices, es inteligente. A propósito, estaba viendo unas fotos de Flick, jugadores igualito a Philipp Lahm cuando de joven. Bueno, la posición era bastante parecida. Sí. Acelera y hay un punto donde el alemán dice, vamos bien, pero a este ritmo no llegamos a marzo. Y levante el pie al acelerador. Pero claro, cuando levantas el pie al acelerador levanto 25%, 50%, ¿dónde tengo que poner el pie para no complicarme? Y entra en esta racha donde pierde ciertos partidos, donde tiene empates dolorosos, pero todos los partidos que el Barça no gana son ante equipos, salvo el Atlético de Madrid, son ante equipos tremendamente inferiores. Uh-huh. O sea, son de un mal cálculo de lo que estaba adelante. Y me parece que el equipo hoy ha ajustado. Sí, bueno, parece. Parece que el equipo hoy ha ajustado, pero ya hay una porción grande de 10 partidos, es decir, esta racha actual en longitud es más larga que la racha de inicio. Sí. Entonces ya te da como, no, esto es en serio, esto no es un buen arranque, esto va bien. No, además, dentro de, si miramos todo el contexto, porque la temporada
con lo que decías, la sucesión de partidos y demás. Las dificultades que tenía el club, Laporta, económicamente, fichajes, funcionará Flick, lesiones. Zafó con la cautelar, que todavía tiene que ser, después de la apelación, tiene que ser confirmada, pero ya estamos casi en marzo. O sea que yo no sé qué va. Ahora Olmo ya no podría. Bueno, podría quedar libre, podría fichar por alguien, pero bueno, todavía eso no ha ocurrido. A lo que voy es que. El único partido que el Barça. Hay 2 partidos que el Barça no gana. Getafe es uno. Ya, Getafe. Getafe es a la vuelta de la Supercopa y antes de Benfica en Champions. O sea, es ahí Getafe. Y después el otro es Atalanta, donde no se jugaba nada. Correcto. Bueno, se jugaba el primer lugar que era uno u otro, que todavía no sabía la suerte que le tocaba en el sorteo. Exacto. Son los únicos Quizá era un poquito más de dinero. Son los únicos 2 que no gana después de la derrota contra Pero a lo que voy es que con el cambio de la Champions, el dinero, esto, aquello, lo deportivo y demás, Laporta ha escapado milagrosamente, hasta te diría ileso. Cuando lo haces tantas veces no es milagroso. Pero está viendo algo que nosotros no vemos. No sé cómo lo hace. Pero la oposición le tira con munición gruesa y sin embargo el hombre ha visto muchas veces Misión Imposible. No sé qué ha hecho. Pero el tema es que está allí. Y en el caso, la otra liga, porque ya tocamos un poquito de Inglaterra que me llama la atención, es Italia. Mencionamos raspando el tema de que el Napoli viene de 3 empates seguidos, lapso en el cual el Inter ha perdido 2 partidos. O sea, han sacado la misma cantidad de puntos pese a que el Inter ha perdido 2 veces. Y me pregunto allí, o sea, el Inter es el único que sobrevive, va a jugar el Mundial de Clubes, o sea, va a poder hacer un margen de dinero importante en este tramo final, además de luchar por títulos. Pero, ¿qué tanto le pesará a un Milan que viene séptimo, sabiendo que muy probablemente Italia estaba por un momento con 5, ahora está con 4, que hay que atacar el 4º lugar, donde está la Juve? El Milan está a 5 puntos de la Juve. En el medio están la Lazio, que va en Europa League, va bien, la Fiorentina, que está en Conference, si no me equivoco, Atalanta, que ahora se ha quedado suelto, y bueno, el Inter, que si el Inter no controla el daño puede ir a más a pelear por el título, a menos a que se le caiga todo y que no clasifique a la próxima Champions, porque eso está muy competido. Yo creo que el Inter va a pelear por el título. Es más, creo que va a ser el campeón, porque me parece que en esta obsesión por pelear y por competir, al final el consistente es el campeón. Sí. Y cuando tú miras el Inter, Vizca, en los últimos años, el Inter casi todos los años alcanzó el mismo número de puntos. Muchas veces le alcanzó para ser campeón y otros años, como el año del Milan y el año del Napoli, no le alcanzó. Pero es un equipo que tiene una media de puntos por temporada donde dice, este es el proyecto, este es el plantel, este es el objetivo. El objetivo es ser campeón. No, el objetivo es sumar este número de puntos, porque este plantel está diseñado para alcanzar este número de puntos en temporada. ¿Va a haber años que nos va a alcanzar? Va a haber años que no. Pero en ese periodo del entrenador actual, Inzaghi, Simone, en ese periodo de Inzaghi, más veces le alcanzó que no. Entonces, creo que es ese equipo que al final va a estar ahí, que va a llegar mejor que el Napoli y que el Atalanta era líder de la vida. Y más vale ese es el que viene más a la baja. Correcto. Bueno, podemos decir entonces, ya para cerrar, no podemos decir nada, te lo voy a preguntar directamente. ¿Te ha gustado este cambio de formato? Sí, a mí me ha gustado. Ok. ¿A ti? Lo veo positivo, sí. ¿A quién no le ha gustado? Bueno, no sé, quizá Real Madrid. Se quejaba, el Real Madrid siempre se queja. Se queja de los árbitros, se queja del calendario, se queja de los formatos, de la UEFA. Está bien, ok, entiendo que al Real Madrid no le haya gustado. ¿Quiénes pensaban que este formato los iba a perjudicar y los benefició? ¿Y quiénes pensaban que este formato los iba a beneficiar y los perjudicó? Por ahí los clubes ingleses perjudicados. Porque dice, nosotros somos los que más generamos, que es lo que ellos piensan. Y tantos partidos... Claro.
Te resta, porque nuestra liga es la más competitiva de todas, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los clubes de las ligas más pequeñas se han visto sorprendidos de que los ha beneficiado. Porque no solamente los que ya hablamos, de los holandeses y el belga, como otros clubes de Francia se metieron. El Lille. A ver, claro, pero... Ahora sobrevive el Lille solamente. Claro, el Brest, el Mónaco. Pero habían sobrevivido los 4 la primera fase, porque el Brest y el Mónaco habían entrado ahí. España no había podido hacer sobrevivir a los 4. No había logrado hacer sobrevivir a los 4. Con todo el respeto, quizás porque era el Girona, claro, en una temporada del sueño. Pero siento que esos clubes... Ya venía, o sea, se está empezando a notar, eso sí, la distancia esa entre los 3 y el resto, porque Valencia, Sevilla, todos vienen... Después notábamos al Villarreal no ha estado. Athletic Club, quizá el Athletic Club en la próxima temporada lo haga mejor. Es que el Athletic Club se parece mucho con una pool de jugadores más pequeños por un tema regional, pero se parece mucho, no por lo rojo y blanco, pero a lo que hacen los equipos holandeses. Sí. Es una filosofía muy similar. Con la salvedad de los foráneos. Con la salvedad de los foráneos, sí, pero que si bota la casa por la ventana es por un jugador. Claro. No es que ese... No, es formación, detección, formación y trabajo y estabilidad, y encontrarte con un entrenador que te permita eso, que por eso Valverde es perfecto. A ver, volviendo a lo que tocamos, la visión de Berlusconi, etcétera, etcétera. A medida que la Champions fue creciendo, porque antes eran solo los campeones, después los subcampeones, después las ligas top hasta 4, aquellos clubes que lograron participar de forma consecutiva en la Champions, casi siempre los españoles, el Bayern, porque en Inglaterra rota mucho por la paridad de la liga y todo eso, al final armaron una brecha enorme, porque los campeones de estas ligas, sobre todo España, a ver, España tiene los mismos 2 campeones más el Atlético de toda la vida. Pero la diferencia es... Quizás estamos ponderando este modelo y los campeones sean los mismos casi de siempre. Claro, pero el tema es cómo llegamos hasta ahí. Pero tú lo que buscas, y que para mí lo que han perdido las ligas a partir de que los clubes reciben dinero por la Champions, es que, es verdad, el 90% de las ligas de España las ganaron el Madrid y el Barça, y las seguirán ganando. Lo que pasa es que antes, cuando no había esa diferencia económica, las ganaban por 4, 5, 6 puntos. Hoy, la brecha con 20... ¿Cuántas jornadas estamos? 25. Con 25 jornadas. 24. 25. La brecha entre el tercero y el cuarto es de 5 puntos y la brecha entre el tercero y el quinto es de casi 10. Sí. Entonces lo que genera es que los nombres no son distintos a los de antes. Estamos en 24. Italia está en 25. Los nombres no son distintos a los de antes, pero en 24 jornadas el tercero ya le sacó 10 puntos al quinto. Entonces tienes menos oportunidades. Bueno, después vamos a hablar con Santi, a ver si usted me regala una capsulita de post-sorteo, si tiene tiempo, y por ahí hacemos... Que la gente, no sé, participe, que nos diga si lo quiere, si lo desea, que por favor nos apoye, que estamos de vuelta, estamos aquí nuevamente junto a ustedes en Red de Fútbol. Esto es Fútbol Infinito, don Jaime. Sí, señor. Así que, nada, estamos aquí y obviamente estamos esperando el feedback de la gente. Y vamos con una actualización de Fútbol Infinito un poquito express. Perdón si hay algún sonido. Estamos en el aeropuerto camino al Opening Day de la MLS en Nashville. Pero actualizamos que se ha sorteado la ronda de los octavos de final de la Champions y comenzamos por el lado del cuadro donde está el mejor ubicado, donde está el Liverpool. Y en este sector del cuadro hay un duelo que no lo podemos analizar solamente en contexto europeo. Es el duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ha sido eliminado por el Real Madrid en 4 de las últimas 8 apariciones en rondas definitorias de la Champions, y que además este duelo tiene un contacto directo, una conexión directa con la actualidad del fútbol español, no solamente de la Liga, porque en los próximos 8 partidos el Atlético jugará en 5 ocasiones ante el Madrid o ante el Barcelona, por Liga, por Copa. Además son los máximos aspirantes los 3 a ganar el título de Liga. Y la gran pregunta es si se repartirán el botín o si habrá uno que se lleve con el premio mayor.
El Real Madrid vive su mejor momento de la temporada. Pasó la tormenta, pasó las dudas, pasó el bajo momento de Mbappé, pasó la reacción a las lesiones, es más, ha recuperado elementos, pasó el momento de las dudas de Carlo Ancelotti y el equipo va como normalmente va en esta instancia de la temporada, máximo aspirante a todos los títulos. Y más allá de lo que diga la primera ronda de la Champions, que ha llegado desde esa ronda preliminar, venció con autoridad al Manchester City y a partir de ahí se ha posicionado como el máximo favorito para ganar la Champions. El Atlético, si hay que buscar algo positivo de este duelo contra el Real Madrid, es que o saca rápido a un rival del camino, que ha sido y que le ha quitado la posibilidad de ganar un título europeo en los años recientes, o lo deja a ese rival con más partidos por delante y se puede enfocar en el título de liga. Porque es difícil pensar que en una temporada donde los equipos que aspiren a todos los frentes disputen más de 60 partidos, un equipo que dispute esa cantidad de partidos pueda ganar más de un título. En mi opinión, se los van a repartir. Y lo mismo podría pasar en Inglaterra, porque en este mismo lado del cuadro están los dos máximos aspirantes al título de la Premier, el Liverpool y el Arsenal. Un Arsenal que en teoría es favorito frente al PSV Eindhoven, como también lo era la Juventus, y el PSV demostró estar a la altura de las circunstancias. Y la gran pregunta es, el Arsenal en las noches europeas, en las noches importantes, si podrá estar a la altura. Altura a la que uno pensaría que debería estar el Liverpool frente al PSG, pero también es cierto que este Liverpool, si bien sigue sacando resultados, no tiene la frescura, no tiene la intensidad de aquel equipo que a principio de temporada logró abrir una brecha de casi 10 puntos ante sus más cercanos perseguidores en la Premier League, y que seguramente la alcanzará por el colchón que ha abierto, pero que las sensaciones no son las mismas. Tampoco son las del PSG, pero las distancias me parece se han acortado. Y acá viene quien a mi gusto podría ser la gran sorpresa de esta serie, el Aston Villa frente al Brujas. Unai Emery en Europa, a partidos de eliminación directa, en los cierres de temporada donde marca una gran diferencia. Ojo y no nos encontremos por este lado del cuadro una semifinal entre el Real Madrid y el Aston Villa. Una semifinal entre dos campeones de Europa. Sí, pasó hace mucho tiempo, pero el Villa ya ha sido campeón de esta competición. Gracias, Jaime. Bueno, buen viaje, buen debut en la temporada de la MLS y aquí continuamos con el análisis de lo que es el otro lado del cuadro rumbo a la final de Múnich. Aquí está el anfitrión de la final. No sabemos si va a llegar a la final. Le va a tocar un debut muy complicado frente al Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen, campeón de la temporada pasada, revelación, podemos decir, quizá del fútbol europeo, aunque perdiera la final de la Europa League frente a Atalanta, pero ciertamente el cuadro de Xabi Alonso ha hecho las cosas de un modo excelente, cosa que todavía no ha repetido en esta temporada. Pero lo cierto es que el Barça ha salido bien parado. Y me dirán, bueno, los partidos hay que jugarlos, no hay rival fácil a esta altura de la Champions, sobre todo tratándose de la Champions. Y cualquiera que piense que esto es sencillo, se equivoca. Y es verdad eso. Pese a que el Barça ya se vio las caras contra Benfica en la fase de la Liga, le costó mucho ganarle, un partido con mucha polémica arbitral, con muchas decisiones complicadas para el árbitro de aquella jornada lluviosa andaluz. Y ahora se vuelven a ver, pero a ida y vuelta. Cambia un poco la película con un Barcelona que ciertamente podemos decir que puede hasta tener el partido, perdón por adelantarme a las vísperas, pero el camino bastante claro hasta las semifinales. Porque se va a enfrentar al ganador de Borussia Dortmund frente a Lille, dos equipos que el Lille ha hecho muy bien las cosas en lo que es el marco de la presente fase de la Liga de la Champions, llegando muy por encima de sus posibilidades. De los 8 clasificados que evitaron el playoff, creo que hay que marcarlo como una revelación. El Dortmund, último finalista, pero ya no es el mismo equipo. Claramente lo demuestra su posición en la tabla de la Bundesliga. Y bueno, el Lille tratando de ver eso, si apuesta por acá o trata de mantenerse dentro de la zona Champions para la próxima temporada. Un equipo que también va a cambiar, que tiene muy buena defensa, está muy bien conducido técnicamente por Eric Roy y que tiene en el ataque a Jonathan David, que se dice que podría llegar a ser su última temporada en el conjunto lillois.
Entonces, ya hablando del duelo entre los alemanes, el duelo del Barça contra Benfica, nos queda Feyenoord, que también podemos decir que es otra de las revelaciones de los playoffs al haber eliminado al Milan. Curiosamente, se va a enfrentar al Inter ahora. Y el Inter también podemos decir que ha corrido con un poco de suerte. Es el último italiano que queda con vida. Está segundo del Napoli en el torneo de la Serie A, pero ha visto como todo el resto, la gran mayoría de sus adversarios, ha caído del contexto europeo. Y el Inter tiene sentido un poco también porque el Inter es el último italiano que ha podido llegar a una final y estuvo bastante cerca frente al Manchester City de Guardiola. Ante un equipo renacido, que es el caso del Feyenoord, que con sorpresa y con trabajo, pero con sobre todo mucho fervor, logró eliminar a un Milan regular. Se va a encontrar con un equipo distinto, un equipo, si se quiere, con más despliegue, con más solidaridad, muy profundo sobre las bandas, con un gran trabajo defensivo, pero que se encuentra también el Inter con la baja de Jan Sommer. Así que vamos a ver cómo Inzaghi logra resolver todo este tema, porque todo el mundo empieza a tener lesiones, todo el mundo empieza a tener problemas. Gracias a la gente que ha llegado hasta aquí, hasta este final de largo episodio de Fútbol Infinito. Gracias por acompañarnos en Red de Fútbol. Estamos con muchos contenidos, con muchas novedades, así que suscríbanse, síganos en redes sociales. Ya volvió ¿Qué pasa Inter Miami? Tenemos mucho más contenido para todos ustedes, sobre todo para el público centroamericano. Así que muy atentos a lo que dé Red de Fútbol y atentos al regreso la próxima semana de Fútbol Infinito. Ya estaremos junto a Jaime para brindarles todo el panorama y Copa del Rey. Hay muchas cosas la próxima semana, así que allí será entonces la nueva cita, el regreso con Fútbol Infinito. Gracias por la paciencia y será hasta entonces. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.